Tenemos el inmenso gusto de contar con la presencia en nuestro estudio de Fernando Insua. No merece mayor presentación porque todo el mundo sabe la calidad periodística, el conocimiento profundo que tiene Fernando sobre la realidad periodística nacional e internacional y la claridad de sus comentarios. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias por la invitación y qué grato momento al fin encontrarnos y poder hablar de los temas que, si bien nos apasionan, tienen al mundo en jaque. Sí, definitivamente. Y ya que tú has ido directamente a la yugular, como se dice normalmente, pongo sobre el tapete, por cuestión tiempo, por esta vez, 3 temas. La guerra Estados Unidos-Israel con Irán, la guerra Rusia-Ucrania y, ¿por qué no decirlo así?, la guerra de Trump contra el mundo por el tema de los aranceles. Lo tiramos ahí sobre la mesa y jalando los dados empecemos por el primero, la visita de Trump a China, que forma parte, pienso yo, no sé tu criterio, de la guerra o del enfrentamiento Estados Unidos, Israel, Irán. Había un personaje en Juego de Tronos que le decían Littlefinger, Meñique. Y Meñique decía que cuando hay caos, hay gente que ve un pozo y hay gente que ve una escalera para poder ascender. En este caos, que se generó en parte por culpa del propio Trump, se generó un caos. Puede entender los objetivos que él tenía. Él es el detonador de un sistema que ya estaba enfermo. Simplemente liquida este sistema. Pero pudo haberle dado algo de oxígeno un tiempo más. Pero ¿qué pasa? Que en este caos le emergieron enemigos. Y se dio cuenta de que esta situación no podía sostenerse más. Esta visita a China es un poco de intentar ponerle orden al caos. De este caos, y solo pongo un ejemplo de este caos. Yo estoy un día y digo me quiero quedar con Groenlandia, un territorio de la OTAN. Le pertenece a Dinamarca. Pero estoy 15 días después, de 15 días a un mes después, pidiéndole a esta misma organización que por favor me ayude porque mi guerra en Hormuz está estancada. ¿Cuál es la respuesta de algunos aliados? No lo voy a decir en inglés porque es un insulto, pero le dijeron, sabes que no te voy a ayudar en nada. Hasta hace un rato estabas queriéndome quitar un territorio en el Ártico. Y ahí empieza a darse cuenta de que esta situación, que si bien en algún momento sí le beneficia a Estados Unidos, pudo haberse extrapolado y salido por los aires. La visita a China, ese puede ser una sola de las aristas de la visita a China. El hecho que haya ido con los principales empresarios de Estados Unidos y de las tecnológicas también dice mucho del otro objetivo que tiene. La parte de la guerra de los aranceles con China. Claro. Entonces va a negociar a partir de los aranceles el apoyo en las otras áreas. El apoyo en las otras áreas y también decirle, mira, nosotros no nos podemos desarrollar sin ti y tú sin nosotros. Y ese es el mensaje que le dice Trump. Vengo con los 30 mejores empresarios del mundo, son los mejores en sus áreas y quieren hablar contigo. Ninguno quiso quedarse en Estados Unidos cuando les dije y les hice la invitación para venir a China. Todos dijeron que sí. ¿Por qué razón? Porque China es la dueña prácticamente de las reservas de tierras raras del planeta. Es vital para la tecnología. China se ha mostrado como que en medio del caos, ese Xi que no emite un gesto, ¿no? Ese Xi que lidera la banda de las víctimas del Partido Comunista, porque los que están en la cúpula de mando de él, todos fueron víctimas o represaliados durante la época de la guerra cultural. De Mao Zedong. Exacto. Pero sin embargo, en la visión pragmática que tienen, dicen, bueno, el Partido Comunista Chino es el que unió al país, es el que lo hizo potencia y vamos a mantener el sistema que sí funciona. Y ahí vemos la mentalidad china. A diferencia de la Unión Soviética que mató a la familia del zar y mató al zar, la China comunista no mató a Puyi, el último emperador, lo convirtió en jardinero, lo reeducó. Claro, lo reeducó. Ellos tienen una visión muy pragmática. Durante 20 años, quien fue alcalde de la zona norte de China, gobernador, perdón, y manejó la zona militar del norte de China, de la China comunista, era el que manejaba el segundo ejército más grande de Chiang Kai-shek.
de la China nacional, del enemigo de los comunistas. Él pactó, los comunistas cumplieron con su palabra y se quedó en el norte de China, a pesar de todo lo que vino después. Son muy pragmáticos en muchas cosas. Ese Xi Jinping que no emite un gesto, ¿no? Que está ahí todo, era el hombre que al final logra ganar una cierta guerra de ideas con Estados Unidos, porque él dice, mira, en medio del caos, yo soy el que no he tomado Taiwán todavía. Y esa es parte de la negociación. Es parte de la negociación. Yo no he tomado Taiwán todavía. Yo estoy de árbitro del mundo, yo estoy tranquilo. Simplemente me estoy metiendo en esta situación porque mi industria, que te estás viendo afectado porque mi industria está también paralizada, necesita el petróleo de Irán. Sabes de que acabas de tocar un tema muy interesante. Yo pienso y sostengo, y lo he sostenido hace mucho tiempo, que si llega a tomar Taiwán, será en las postrimerías de su administración o quizás no lo haga nunca. Porque Taiwán representa la amenaza permanente a los Estados Unidos. Si no te portas bien conmigo, te quito Taiwán. Por ahí va. Xi Jinping es, como tú acabas de decir, sumamente práctico, pragmático. Sobrevivió a la persecución de Mao Zedong, que era, por Dios, él no perdonaba a quien le ponía el ojo, ¿no? Pero sobrevivió. Ese tipo, que además sus formas de operación tienen que ver en el pensamiento chino, y el pensamiento chino, aquí vamos a brincar a otro temita, el pensamiento chino, que fue el que sostuvo a Vietnam, la guerra de Vietnam, donde se formó Ho Chi Minh, con técnicas que de una o de otra forma está aplicando el día de hoy Irán. Plenamente. Como parte de esa guerra. Alguien me dijo una vez, nunca digas completamente de acuerdo porque no se puede estar completamente de acuerdo en algo. Jamás. No, aquí sí vamos a casi un completamente de acuerdo en lo que planteas, porque es una tesis que yo sostengo al respecto del conflicto. Hay muchas analogías. Militarmente, ¿cómo lo ves? Militarmente yo veo que es un Irán que... Hay algo en esta vida que es importantísimo saber cuándo, es que tienes que saber cuándo retirarte de algo para empezar algo nuevo. No para retirarte completamente de algo, es cuándo retirarte de una situación determinada. Cuando no sabes retirarte de una situación determinada, hay que tener casi igual o más talento que para entrar en una situación. ¿Qué ocurría con Irán? Irán, si se hubiera retirado, si hubiera logrado una paz política y después negociar los puntos que le estaba diciendo Trump. Trump llegó un momento en que básicamente le dijo a Irán esto: mira, acéptame este acuerdo de 3 puntos. Y básicamente uno de los puntos era negociemos después los otros puntos. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Muestra al mundo que sí estamos poniéndonos de acuerdo en algo y lo demás lo discutimos después. Entonces, Irán dice que no, porque quiere explotar su victoria. El problema es que cuando tú explotas una victoria y esa victoria es táctica más no estratégica, puedes terminar quemado. Y es lo que le puede estar pasando a Irán en este momento. Logró una victoria, ¿en qué sentido? Una victoria a costa de muchos sacrificios. Y curiosamente los sacrificios no son tanto militares, que obviamente los hay, y de infraestructura, que obviamente los hay. El país está con infraestructura por los aires, por menos decirlo, y sus plantas nucleares y todo el país en sí. Era el hecho de que ellos literalmente pulverizaron a sus potenciales aliados en la región. Les destrozaron, sobre todo Qatar. Siempre se hablaba del eje... Del eje Irán-Qatar. Irán-Qatar. Y agarra a su propio aliado y le destroza 12 años de capacidad productiva de gas. 12 años. Le reventó las reservas de gas. Con eso... Le reventó la economía a Qatar. Claro. No dimensionamos lo que es Dubái. Porque Dubái es la Nueva York de nuestros tiempos. Claro. Dubái vendía... ¿Quién rayos va a querer comprar un departamento de lujo en medio del desierto con edificios ultralujosos que no tienen agua potable, que tienen que tanqueros abastecerlos? Y que no tienen sistema de drenaje de aguas servidas. Exacto. Tú no comprabas ciertas cosas, comprabas la imagen, el lujo y el prestigio
de tener una capital del mundo segura en medio del desierto. En una zona conflictiva era un lugar que te garantizaba seguridad. Emiratos Árabes vendía seguridad. ¿Y qué pasa cuando empiezas a tener misiles impactando en los hoteles 5 estrellas, 6 estrellas? Sales corriendo. Sales corriendo. Regresas a París, al viejo Nueva York. Toda la vida, exactamente. A Londres de antes, incluidos los musulmanes. A la República Islámica de Londres. Exacto. Pero vas, regresas a lo de antes. Coincido. Cuando tienes impactado eso, el daño moral, el daño económico que hace Irán, porque Irán se dio cuenta de que su única capacidad, su única base geoestratégica para poder lograr un acuerdo y poder, algo impensable, ganar un conflicto es: voy a atacar el 20% de la producción mundial, voy a atacar el 40% de la producción mundial de petróleo, el 20% de gas, y voy a agarrar todo esto y lo voy a tener en mis manos, en capacidad de tiro, porque se dio cuenta de que toda la producción del planeta cruzaba en su rango de tiro de drones, un arma barata. Y ahí viene el otro factor de este conflicto: Estados Unidos entra en una guerra extremadamente cara. Y no se dimensiona la capacidad real de Estados Unidos de producir ciertos armamentos. Ya no es el mundo de la época soviética o los Estados Unidos de los 70s u 80s. Yo diría hasta los 90. Miremos un ejemplo rápido de la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, Rusia tuvo que aliarse con Corea del Norte. Y uno dice, ¿por qué busca aliarse con un país que está pobre, que a duras penas puede dar harina a sus ciudadanos y que produce submarinos? Es porque es la última economía estalinista que queda en el mundo. La última economía capaz de movilizar millones de sus habitantes para producir drones y misiles. Rusia ya perdió esa capacidad de movilizar a la población porque en cierta manera se volvió también un sistema capitalista, pero no tiene la capacidad industrial de movilizar a toda una población y decirle: no produzcas ni importes bienes de consumo, no me interesa si tienes un techo en tu casa, pero sí quiero que me produzcas estos misiles. Ahí viene una cuestión importantísima, pienso yo. Rusia y Estados Unidos y un poco China, pese a que China es el creador del concepto de guerra asimétrica, se quedaron en la guerra tradicional. Sí. Irán e Israel asumieron de que las nuevas guerras son asimétricas. Y perdón que vuelva a repetir la palabra. Asumieron eso y se prepararon para eso. Israel no funciona a base de los grandes batallones de tanques, de los grandes batallones de soldados, sino de células pequeñas, muchas veces infiltradas. Irán funciona de esa misma manera, pienso yo, corrígeme si estoy equivocado, piensa de la misma manera, pero en cuanto a equipamiento. En cuanto a equipamiento, porque tiene sus soldados fanáticos que no importa si van 1, 10, 20, 100 o 1000, van dispuestos a morir y punto. En esa parte se parecen a la guerra convencional. Pero en cambio en lo que es el equipamiento, el dron barato, la bomba barata, todo eso ahí es parte de una guerra asimétrica tecnológica. Total. Y con eso a los Estados Unidos y al mismo Israel los tienen en una posición bien dura. Total, algo que conversábamos tras micrófono es qué esperaba Israel de la guerra, qué plan tenía Israel en esta guerra y qué plan terminó haciendo Trump en la guerra. Son dos puntos distintos y en su momento parecía que el uno tenía más la razón que el otro al momento de ejecutar el conflicto. ¿Qué ocurre? Estados Unidos tiene unos clústeres empresariales militares que antes eran varias empresas que producían. Varias empresas producían. Ahora, ¿qué resulta? Se empezaron con los años a unir en pequeños grupos empresariales que hacen básicamente lo mismo que le hicieron las empresas alemanas a la Alemania nazi, que competían entre sí, hacían cosas hipercomplicadas, proyectos muy largos que no iban en concordancia a las necesidades bélicas del país. Entonces tienes a Estados Unidos a veces con una producción de 90 misiles mensuales. Los Estados Unidos necesitaría en algunos casos 90 misiles al mes de algo, y hay ciertos tipos de misiles que solo producen 20, 30 al año. O sea, Estados Unidos no tenía
se ha acostumbrado, como bien lo mencionas, a un nivel de gasto estándar, fuerte, gran tecnología para ciertos equipos, pero extremadamente lentos en producir, a pesar de tener el aparato y el entramado industrial que tiene Estados Unidos. Le pasó a los rusos. Los rusos tuvieron que meterle alas a sus bombas tontas, a las bombas de toda la vida, meterle alas y convertirlos en drones. Es la única manera que encontraron para enfrentarse a una guerra así. Claro que los rusos son más pragmáticos y lo pudieron hacer, y la manera de manejar la economía es otra. Y aquí ocurre lo que está pasando con Irán e Israel. Israel, hay una guerra que cambió toda la forma de hacer la guerra. Y la vivimos a inicios de este siglo, y fue la guerra del 2006 en el Líbano. Ajá. Israel contra Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. ¿Qué pasa con Hezbollah? Hezbollah agarra y se da cuenta de que puede utilizar armas tontas, misiles guiados, ciertos drones, para atacar a los mercados israelíes. Israel toma nota que Israel ya viene usando drones por si acaso es la guerra del 73, solo que de la manera eficaz tal vez. Y dijeron, a ver, esta guerra convencional no va a ser la guerra del siglo XXI. Entonces Israel se dedicó a generar un sistema híbrido, donde puede literalmente movilizar todo un ejército para ocupar un país, pero también puede hacerte una guerra simétrica por medio de infiltraciones, que es lo que se proponía en Irán. Comandos infiltrados, hay una base secreta en Irak que podía operar. Todo ese tipo de acciones era lo que se planteaba, algo más sofisticado, algo más elaborado, porque ¿quién más conoce al vecino que el otro vecino? Claro. Y esa era una guerra rápida, contundente, donde tú dejabas mermada la capacidad ¿En qué parte fallaron los Estados Unidos en esa propuesta de Israel? En creer que Irán era Venezuela. Me has hecho reír. Creyeron, hay un grupo cerca, era de risa. Cuando uno ve todo lo que se dice, la filtración que hace el New York Times, hay una del Washington Post que uno dice, no puedo creer. Era Trump diciendo, recibí esta información de Israel, efectivamente están por generar una bomba atómica, cosa que los propios iraníes terminaron por delatarse hace poco. Yo creo que fue su único fallo, pero en su momento hablaremos de eso, que ellos dijeron, podemos enriquecer uranio si estas negociaciones van mal. Entonces le dicen, no es que querías la bomba para temas, la energía nuclear para temas pacíficos, y no es que tenías capacidad. Ahora resulta que sí la tienen. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Se reúne y le dicen, están los militares de toda la vida, el Pentágono, que le dicen, mire, si entra Irán en una guerra terrestre no hay forma de ganar. O sea, nos vamos a enfrascar en una guerra de 20, 30 años porque es como meterse en Vietnam del Norte, así, literalmente. Claro. Y después los otros le dicen, bueno, haz una guerra, solo ataca ciertos puntos, negocia con ciertas autoridades iraníes y ponemos a una ayatollah tipo Delcy Rodríguez a gobernar a Irán. Claro, perfecto. Y creyó que era un sistema, básicamente, por si acaso, para ponerlo en contexto, cualquier ayatollah que vive en Irán puede ser jefe del país. O sea, es un consejo de clérigos. ¿Cuántos clérigos hay? No vas a matar a todos los clérigos de una religión. Es complicadísimo. Es un sistema que está diseñado para no caerse tan fácil. Así es. Israel sabía eso. Israel, en su último objetivo, era el cambio de gobierno. Porque creían que si los jóvenes se alzaban, algo pasaría, podría darse, pero lo ideal era tenerlos ahí. Contenidos, pero sin bombas atómicas. Era algo más realista. Estados Unidos dice, no, podemos inclusive potenciar el cambio de gobierno, hubieron protestas antes. Irán reconoció haber matado 5.000 manifestantes. Irán. Imaginemos eso, cuántos murieron de verdad. Multiplícalo por 10. Exacto. Entonces, en este país va a ocurrir esto. Pero ¿qué le dicen? Bueno, si mataron tantos manifestantes, quiere decir que la situación la controlaron con sangre. Cuidado, entras en esto y no ocurre lo que vas. Entonces Trump tenía una estrategia de una guerra relativamente controlada, con amenazas, con que mira que te voy a pulverizar, voy a desaparecer tu civilización en 2 días. Y todas esas cosas no servían en este lado del mundo, porque ya llevaban décadas enfrentándose con Estados Unidos y recientemente la salida de Afganistán. Además que todos esos son países que tienen en guerra 3.000 años. No les importa. Exactamente. Es la misma. Tienen la estrategia que bien señalaste, la de Ho Chi Minh, que decía pelearemos por 1.000 años si es necesario, pelearemos por 10 años y se va a cansar el enemigo. Sí. Saben que la opinión pública estadounidense está dividida profundamente por la ideología, algo que no notábamos antes. Vemos muchos radicales que están queriendo minar la fe en el propio sistema de Estados Unidos.
hay tantas cosas que hablar contigo porque ese es un tema apasionante, el de la bipolarización de los Estados Unidos entre demócratas, republicanos y una tercera fuerza que está apareciendo por ahí. Una tercera que no es ni demócrata ni republicano, sino que son nacionalistas sin ser ultranacionalistas, pero que está conformado no solamente por gente de origen sajón, sino por gente de origen latino. Claro. Pero que al ya ser parte de los Estados Unidos, porque nacieron ahí, sus padres son de ahí, ya son otra cosa y piensan diferente. No piensan como el escocés, como el inglés, el danés, que viene de una estructura familiar diferente, religiosa. Los de acá son otra cosa, son una tercera posición. Hay gente que ya creó, que ya forma parte de América. Estados Unidos, el nacionalismo de Estados Unidos nace de una idea. Los padres fundadores se dieron cuenta de algo fantástico. Tú puedes coger un país y quitarle las fronteras, puedes invadirlo, puedes lo que sea, pero si tu nación se basa en una idea, no en que si tú eres de pelo rojo o si tú eres de pelo fucsia o si tú eres... No. Tu nación es una idea y tu constitución se basa en una idea central. Tu vida se basa en la libertad, en la búsqueda de la felicidad. Tu nación es un concepto. Si nos ponemos exquisitos, miren, los mexicanos son expertos en criticar a todo el mundo. Critican a España, critican a Estados Unidos. Bueno, también, como decía, no recuerdo qué escritor mexicano era que decía que el nacionalismo mexicano nacía de estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces le van a tirar porras por todo. Claro. Resulta que los norteamericanos, si nos ponemos exquisitos, como decían los mexicanos, no tienen nombre. Son Estados Unidos, ¿pero Estados de qué? Pero no, sí, su concepto se basa en eso. Su bandera cambiaba casi que cada año. Cada vez que incorporaban un estado le agregaban una estrella nueva. Entonces no es la misma bandera que pocos años antes. Con la que se empezó. ha mantenido estable. Himnos, orden. Constitucionalmente es una federación que en cualquier país puede haber sido algo que permita que se disgreguen los estados, ¿no? Tuvieron una guerra civil que casi que equivale a una mini guerra mundial en nivel de magnitud, fuerza y contundencia de los combates. Sin embargo, el país sigue ahí. Es porque es una idea, y esa idea no la puedes debatir tan fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Tienes extremos izquierdistas, un socialismo a la americana que empieza... Que es diferente. Que es diferente, pero que también perdió el objetivo. Perdió el objetivo, porque también tienes una sociedad trabajadora de un país que se acostumbró a ser clase media, y resulta que esta clase media va en retroceso, sea por las grandes tecnológicas o lo que sea, y resulta que cuando tú vas a tu partido demócrata que te defendía toda la vida, el partido demócrata te dice, bueno, gran parte de mis cuadros están más bien defendiendo ideologías de diverso tipo, banderas de diversos colores, menos las necesidades del trabajador americano. Dice, oye, me siento traicionado, mejor me voy con este otro que tiene estas ideas acá. Entonces Trump le decía America First, primero Estados Unidos, y ahí viene la gran tensión, dice America First, pero resulta que te me estás metiendo en una guerra en Irán, te has metido en crisis con la OTAN, te has metido en crisis en tal lado, y ahí viene la división de los republicanos, que dicen, oye, pero quédate otra vez en los principios del America First. Y la guerra contra el mundo a base de los aranceles. Exacto. Y al final el mundo va a estar en guerra contigo. Y al final, ¿qué aliados tenemos en el mundo? Ese sistema, esa incertidumbre que también provocó lo otro, le dice a sus votantes, hey, viene la división que se da con los republicanos. Y ahí viene esta tercera vía que mencionas, que son personas que dicen, hey, yo amo este país nació a base de una idea de libertad, pero tampoco quiero estar metido en ideologías de diverso tipo que no me representan, pero tampoco quiero estar metido en guerras eternas en el extranjero. Volvamos a edificar este país. Porque la gente piensa, la gente joven, digamos, hablemos de entre la gente que está hasta los 50 años, hace un razonamiento interesantísimo. ¿Por qué mis impuestos tienen que pagar los drones para pelear contra Irán? Exacto. No es que allá pagas impuestos. Pagas y pagas fuerte. Entonces, la gente de hasta 50 años, básicamente, no entiende la otra parte del nacionalismo, el ejército. No. Mis impuestos están pagando esos aviones y esos drones. ¿Por qué? Si yo necesito educación, salud, mejor atención de seguro social, etcétera. ¿Por qué? Ahí viene un gran problema. A lo largo de las últimas décadas hay una crisis de
de identidad en Estados Unidos, pero no por la identidad nacional, sino por el concepto de yo llegaba, trabajaba, me sacaba el aire, tenía 3, 4 trabajos, que es la típico, el estilo de vida americano. Normal. Y quienes hemos ido allá y los visitado, te has dado cuenta que para cualquier cosa tenías que hacer eso. Y llegaba a pocos años y decías, voy a tener mi casa. Y tenías tu casa, pequeña, grande, lo que sea, pero tenías tu casa. En algún suburbio de las afueras de tal ciudad, pero tenías tu casa y tu carro, garantizado. Tu casa y tu carro, ya empezabas a tener una estabilidad en algo. Todo estaba en que tú pudieras trabajar duro, tenías ese estilo americano de hacer las cosas y estaba garantizado eso. A medida que van pasando las décadas, se vuelve una sociedad que no garantizaba la propiedad. Y empieza a tener problemas, porque te metes con la base de la clase media. Dices, hey, pero mi sistema de salud, que de por sí Estados Unidos no que fue muy dado tampoco a dar salud gratis a las personas. No, allá nada es gratis. Exacto. Pero también empezaba ya a tener problemas. Y dices, bueno, pago un seguro, pero también quiero, por favor, que este seguro me dé. Y empezabas a quejarte y te das cuenta de que no podías garantizar eso. Ahí viene la gran crisis en Estados Unidos, que dicen, Estados Unidos también era una sociedad donde tú eras técnico de electricidad. Y ahí viene la gran crisis universitaria también en Estados Unidos. Dice, tú eres técnico eléctrico. Tu hijo tal vez aprendía el oficio de técnico eléctrico. Yo me graduaba del high school o entraba a una escuela técnica, aprendía técnico eléctrico. Resulta que quien ha querido mandar a hacer un trabajo en Estados Unidos se da cuenta cuánto cuesta llamar a un ebanista que te haga algo. O cuánto cuesta, tienes que tú mismo hacerlo, y vemos los famosos talleres en las casas, claro. donde el jefe sabe carpintería, sabe todo, porque llamar a alguien es carísimo. Y ahí viene el éxito de empresas como IKEA, que te vende todo listo para que tú lo armes en tu casa, todo a un listo. menor costo. Pero ¿qué pasa? También Estados Unidos cometió un pequeño error que durante mucho tiempo en esta extrema ideologización de la sociedad, tienes mucha gente que está graduada, tienes 20 doctores en teoría de género, tienes 20 no sé cuántas cosas, miles graduados en diversas áreas, y resulta que les prometieron un sistema que no les va a garantizar trabajo en esas áreas. Y doctores en historia. Y tampoco no están dispuestos a trabajar en otros oficios. A diferencia... En oficios. Exactamente. A diferencia de muchos graduados en Estados Unidos en décadas pasadas, que no les decían, oye, vas a salir graduado siendo dueño de una compañía. No, le decían, bueno, te vamos a dar un título, las habilidades, la enseñanza, vas a tener a los mejores profesores que te enseñen las cosas. Pero te la vas a ganar. Exacto, te la vas a ganar y vas a buscar otro oficio para dedicarte y ganar los dineros mientras vas desarrollándote. Pero ¿qué pasó? Tenías una sociedad un poco mimada en algunos aspectos, una élite académica un poco mimada. ¿Y qué ocurrió? Que empiezas a tener ese gran concepto de ¿qué está pasando? Nos hacen falta técnicos de tal cosa. Por suerte Estados Unidos importa ese déficit que tiene a veces de algunos profesionales. Van y le dicen, vengan acá. Pero no siempre puedes pasar así. La mentalidad de Berkeley se diseminó por todos lados como río. Se diseminó como río. El país tiene que ahorita estar buscando ese norte, ese horizonte. Lo bueno de Estados Unidos es que es una sociedad libre, que es como una plastilina. Se va, se genera, se mueve, y eso es la dinámica. Me pasaría contigo horas, no entrevistándote, sino conversando. Sí. Para hacer un breve corte en este momento, para reiniciarlo en otro momento, podríamos decir, ¿qué resultados crees tú que persigue y que pueda obtener Trump en China? Brevemente. ¿Qué persigue China al recibirlo a Trump y aceptar lo que venga y generar toda la parafernalia? ¿Viste los recibimientos que le hicieron? Sí. ¿Ya? La China habla con cosas. Total. Luego tenemos que Netanyahu tiene callado más o menos 15 días. Que no le está yendo bien en Israel. Entonces, ¿qué espera él de Trump en China? ¿Qué espera él de los mensajes que ha mandado Putin en torno a Ucrania? ¿Por dónde crees que va a venir la cosa? Definitivamente la Tercera Guerra Mundial, que aunque había empezado, está parada. Yo creo que ya vivíamos una Tercera Guerra Mundial, solo que estilo siglo... Hay muchos teóricos que decían que la Tercera Guerra Mundial podía haber una guerra mundial sin necesidad de bombas atómicas. Claro. Porque nadie le iba a lanzar, pues iban a caer de porras cada uno de la manera convencional que es lo que estamos viviendo. Para responder a los 3 países principales involucrados. En Israel, Naftali Bennett tiene una coalición que
que ya poco más lo saca a Netanyahu del poder. Está el presidente Herzog, que también ha dicho que no daría la amnistía en caso de que Benjamín Netanyahu avance en las acusaciones en contra de él por corrupción dentro de Israel. Y lo van a meter preso. Es muy probable. Israel es una democracia, no es una dictadura de Netanyahu. Eso es algo que hay que aclarar. Es una democracia liberal con tribunales y con todo. El hombre que está manejando gran parte de las guerras que llenan los titulares, a su vez tiene a una fiscalía que lo está acusando y está llevando un juicio de manera independiente. En su mismo país. En su mismo país. Hay que aclarar, no estamos hablando de la Corte Penal Internacional. No, estamos una hablando democracia. Del mismo Israel. Exacto, es donde una democracia. Lo tienen acusado de corrupción. Ajá, y lejos de lo que muchos piensan, con jueces árabes, sí, jueces judíos y jueces cristianos. No es un país que separa en ese aspecto. Bueno, es que ahí hay que dividir, y mucha gente no conoce un brevísimo punto nada más. Hay que dividir entre Israel y el sionismo. Bueno, el sionismo es el que cree Israel, pero hay que ver el Estado como tal. El Estado de Israel es un Estado donde, yo quiero puntualizar algo, el 20% de los soldados que están peleando en Gaza son árabes, sí, musulmanes, sí, y defienden a Israel como nación. Entonces, por eso digo que cualquier concepto que diga que es judíos contra árabes, judíos contra... No, están más perdidos que el hijo Lindbergh. Es una idea de Estado que está de un Estado de Derecho que está enfrentándose contra grupos terroristas, que algunas cosas se salieron de control, pero ahí está. ¿Qué ocurre en este país? Tenemos a Netanyahu que está esperando, porque primero quiere que el conflicto se acabe. Está loco porque se acabe, para poder tranquilizar a su país. Exacto, ya que se acabe esto, porque ya la cosa está complicada y ya le están diciendo sus opositores políticos, mira, vas a parar esto de aquí. Logró sus objetivos en cierta manera. ¿Cuál es el objetivo que sí logró? Ahorita hay militares israelíes asesorando a Qatar, inimaginable, era algo impensable. Claro. Emiratos que sí eran amigos por los acuerdos de Abraham, a Kuwait, a Bahrein, y los tienes ahí literalmente asesores israelíes manejando drones, sistemas de defensa, con Arabia Saudita comprometidos, y una OPEP que ya empieza a saltar por los aires, que vendrían mejores precios del petróleo una vez que pasemos este trance terrible que vamos a vivir con los precios. Pero resulta que Israel logra algo impensable, que países que no lo iban a considerar como aliado ya lo consideren como aliado. Y eso significa a futuro un reconocimiento. Un reconocimiento. Aceleró algo que se había parado por la guerra de Gaza, pero en cambio ahora le dicen, hey, necesitamos de este amigo para poder mantener también nuestra estabilidad. Porque recordemos que el tema de Medio Oriente no pasa necesariamente por la religión. Son petromonarquías que tienen un estilo de gobierno monárquico, y en algunos casos monárquico absoluto, y un régimen revolucionario iraní que les plantea un modelo de gobierno que va a pasar por el caos, por revoluciones internas. Entonces ninguno quiere eso. Y es que hay una cuestión real. Hay más hermandad racial, ideológica, de pensamiento entre los países árabes e Israel que entre los países árabes e Irán, que no son árabes. Claro, son persas. Total. Es otra cultura, no lo junta. Ni siquiera podríamos decir que la religión completamente lo junta, porque son chiitas y es una minoría en el mundo islámico musulmán. Claro. El mundo islámico es una minoría. Entonces ellos no van a estar. Vieron en Israel un aliado, e Israel logró algo que parecía impensable, que era que muchos países lo viesen como tal en estos momentos. Se saltó tal vez el retroceder esos escalones que dio la guerra de Gaza. Hablando fríamente, se los gana con esto. ¿Qué está ocurriendo? Está esperando el desenlace de las negociaciones con China. Y viene el segundo tema, China. ¿Qué logra China? China hace lo mismo que pasó cuando Nixon visitó a Deng Xiaoping. Le dijo, oye, deja de... bueno, lo visitó después, pero antes lo visita a... Claro, Kissinger. Kissinger visita la China. La punta de lanza fue Kissinger. Y le dice, lo reciben, pues lo mismo todo. ¿Y qué pasa? Deja de apoyar a Vietnam en la guerra, por favor, para poder sentarlos a negociar. Y China dijo, bien. ¿Qué pasó? A partir del mundo cambió de ese momento. China se volvió una potencia, estaba recién dejando la revolución cultural atrás y se aperturó al mundo. Yo creo que aquí viene... Recién olvidando los 30.000 muertos de Tiananmen. Exactamente. ¿Qué pasa ahora con China?
Deng Xiaoping recibe a Trump y a todos estos empresarios con niños ahí. Me encanta ese estilo comunista de hacer el show, ¿no? Ah, sí. Hay algo, la gente tiene que entender que los símbolos son para algo. La simbología china es exquisita. Tú la lees y sabes por dónde va. Sí, los países necesitan simbologías, necesitan algo que los haga sentir que algo, ¿no? Ese espíritu. Lo reciben y está. ¿Y qué pasa? Xi Jinping queda como árbitro internacional a respetar. Así es. Un aliado. Y él dice, hey, Donald, el problema fuiste tú siempre. Yo estaba dispuesto a comerciar. Y eso que Estados Unidos está enviando a su presidente, a sus 30 mejores empresarios, a conversar con Xi Jinping, mientras en estos mismos momentos una alcaldesa en Estados Unidos está presentando la renuncia porque ella misma reconoció, ella y su asesor, de que eran espías del gobierno chino. Entonces, Donald Trump, ¿qué tan necesitado está de esta situación? Que le dice, no me importa si nos ponen 20.000 políticos. Este fue un caso así. Pequeñeces. Pequeñeces. Me interesa la conversación con el tío. Exacto. Eres mi gran amigo. Se dio cuenta de que el mundo necesita balances. Y lo más importante, más allá de las negociaciones con tecnológicas, del intercambio, de intentar parar la guerra de los aranceles, todo lo que sea. Decirle, mira, por favor, para este conflicto ya. Que tú sí tienes capacidad de hacerlo. ¿Qué pasó? Hace unos días China le dijo a Irán, no te voy a financiar 15 hidroeléctricas. Irán estaba haciéndose durante muchos años, por si acaso, el exquisito con China. Claro. Le vendía petróleo, pero le decía, sabes que no me mandes a tus técnicos. Había un proyecto en los Montes Sagros que llevaba 10 años paralizado, una hidroeléctrica, pero ya ahora en cambio China le dice, mira, tú también me necesitas. Entonces China al final se volvió como esa reserva de tranquilidad, ¿no? Dice, yo tengo un régimen que es estable. En TikTok en mi TikTok no vas a tener ni narcobabies, ni narcoboys, ni radicales haciendo proselitismo. Aquí el país se controla. Yo edicto algo y esto se pone en orden. Yo estoy tranquilo en medio de este caos. Mira que no me he aprovechado para tomar Taiwán, nada. Y esa es la imagen que logra Xi Jinping. Yo soy el moderador del mundo. Yo soy el hombre tranquilo, el que maneja una potencia estable, que en medio del caos es tal vez el recurso más importante, la estabilidad. Y eso es el mensaje que está dando Xi Jinping al mundo. Y el siguiente es Putin. Putin, sácame, paren esto, paren el mundo que me quiero bajar en la guerra en Ucrania, se le está yendo de las manos. Él quiere ir a nadar en sus lagos helados y... Sí, es una guerra que puede acabar de la manera más tac. Ese sí con un mazazo, porque ya los dos bandos ya no dan más. Fernando, demasiado placentero conversar contigo. Te comprometo para que otro día que tengas una media hora de tiempo volvamos a charlar sobre tantos y tantos temas. No, qué gusto también compartir contigo y hablar tanto. Ha sido enriquecedor. Gracias. No, yo he rememorado cosas, me había olvidado de la política esa que manejaba China en el tema de Vietnam, Corea, qué la hizo a China grande, me había olvidado de todo eso. Gracias a ti lo he recordado. No, muchas gracias, Fernando, gracias. Muy gentil. Estuvo con nosotros Fernando Insua hablando, no es una entrevista, fue una conversación sobre política internacional. Gracias.